buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, da inicio con las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco se desarrollará la conferencia en línea titulada Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor en Derecho Ángel Medel Infante, docente de la Escuela Judicial del Estado de México. Enseguida, daré lectura al resumen curricular del expositor. Es certificado en el sistema acusatorio norteamericano por la Lava Lation American Bar Association. Docente certificado en juicios orales por la CETEC, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Docente certificado en Derechos Humanos, también por la CETEC. Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Maestro en Derecho Penal, con especialidad en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Ha participado como expositor en múltiples conferencias con temas relacionados a la reforma penal constitucional, nuevo sistema penal acusatorio, derechos humanos y control de la convencionalidad. Cuenta con una vasta experiencia académica como profesor de diversas asignaturas en la licenciatura y posgrado en Derecho. Ha impartido una gran cantidad de cursos sobre temas relacionados con la reforma en el sistema penal acusatorio, juicios orales y nuevo procedimiento penal en diversas escuelas judiciales e instituciones de educación superior de prestigio de la República Mexicana, entre las que podemos destacar Procuraduría General de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Escuela Judicial del Estado de México, Escuela Judicial de Guanajuato, Universidad Novohispana, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional de Chalco, Instituto de Estudios Ratio Legis, Instituto de Formación Profesional del Estado de México, Centro de Innovación y Competitividad Empresarial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Instituto de Estudios Superiores de Guerrero, Instituto de Estudios Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de Puebla, Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, Servicios Integrados para el Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis Potosí, por mencionar algunas. En sus publicaciones podemos destacar análisis delictivo realizado por la Universidad a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. Coautor de Actuación de Cuerpos de Seguridad Pública realizado por la Universidad de Distancia de la SEP. Coautor del capítulo Derecho Humano de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus Garantías de Protección. Libro Avance de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Libro científico, volumen 2, editorial Universidad Autónoma Metropolitana. Coautor del artículo Formalidades del debido proceso de la teoría del caso. Bien, sin más preámbulo, queda en uso de la voz el doctor Ángel Medel Infante. Adelante. Le agradezco. Bueno, antes que nada me gustaría dar agradecimientos al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi, el cual es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, por esta invitación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Para poder hablar de la inconvencionalidad, primero que nada tenemos que partir de que al hablar del cumplimiento de los tratados, debemos basarnos en tres principios. El primero de ellos es el de efecto util, el pacta sunt servanda y el principio de buena fe. Conforme al principio de efecto util, las medidas adoptadas de derecho interno tienen que ser efectivas para el adecuado ejercicio de los derechos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El principio pacta sunt servanda establece que lo pactado pues obliga a las partes, ¿verdad? De tal manera que las obligaciones que se generen frente a la comunidad internacional pues no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno. Tampoco los estados pueden ampararse o incumplir con estos compromisos partiendo de la organización territorial
¿sí? Y en dado caso, tampoco se puede justificar este tipo de situaciones por una norma de carácter constitucional, entre otros. También tenemos un principio de buena fe, el cual exige a los particulares y a las autoridades que ajusten su comportamiento a lo que puede ser considerado una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. Esto lo podemos encontrar en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estos principios, decíamos, nos van a servir para determinar si se da o no cumplimiento a los tratados, o sea, si en dado caso los actos, omisiones o la normatividad de carácter interna es convencional. Recordemos, atendiendo a este término, que vamos a entender por convencionalidad una confronta, ¿sí? Vamos a entender esto, primero que nada, como una obligación a cargo de todas las autoridades de los estados, que son parte del Pacto de San José, de interpretar cualquier norma jurídica nacional, como es el caso de una constitución, la ley, un reglamento, de acuerdo con el Corpus Juris Interamericano. Recordemos que este Corpus Juris está integrado por la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte y otros instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos, entre los que encontramos, por ejemplo, protocolos, convenciones sobre algunos temas especializados, alguna convención para prevenir y sancionar la tortura, sobre la desaparición forzada, entre otros, ¿sí? Recordemos que conforme a las tesis jurisprudenciales que se han emitido en nuestro sistema jurídico, tenemos que decir que las autoridades estatales pues tienen la obligación de ejercer de oficio lo que se conoce como este control de convencionalidad. Pero recordemos que este ejercicio tiene que realizarse dentro del marco de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. El control de convencionalidad se lleva tanto en sede interna como en sede internacional. En sede interna también se le conoce como en sede doméstica. A nivel internacional, este sistema de control se ejerce a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el cual, decíamos, va a realizar una confronta normativa en donde van a confrontar los actos, las omisiones, las leyes realizadas o desplegadas por parte de los estados en relación a la convención. Entonces, lo que se busca a través de esta confronta es lograr el control o en dado caso la protección de carácter internacional. Este control de convencionalidad es un control de carácter subsidiario. Se considera un control de carácter complementario a la protección que se puede brindar desde el punto de vista del derecho interno de los estados. La forma en cómo se realiza, decíamos, es a través de esta confrontación normativa, en donde vamos a tomar como base ya no a la Constitución mexicana, sino al sistema interamericano de los derechos humanos, en una situación dada, emitiendo en consecuencia pues, una sentencia, una resolución, y en dado caso ordenando la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas y protegiendo a los derechos de las personas con el objeto de que se pueda garantizar la supremacía del sistema interamericano, logrando con ello la efectividad de dicho sistema. También se va a actualizar este tipo de control cuando el Estado pues, no ha cumplido el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar con efectividad el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se presenta en dos modalidades, en dos formas. Primero, cuando los constituyentes expiden una nueva constitución o una reforma constitucional, o los legisladores expiden una ley o la administración dicta un acto administrativo en incompatibilidad con el artículo segundo de la Convención Americana, violando los derechos humanos reconocidos en esta. También este tipo de control ocurre cuando exista una incompatibilidad de la jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales con el tratado. El segundo sistema o la segunda forma se da cuando los legisladores omiten expedir una ley a la que están obligados internacionalmente
para poder garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. Esto, como ya dijimos, se trata de una cuestión de carácter internacional. A nivel interno, o en sede doméstica, este control de convencionalidad establece una serie de obligaciones dirigidas a todas las autoridades eh, por una interpretación dada por el exministro Cosío. Esta obligación va dirigida especialmente a los jueces, en donde se manda que al resolver los casos y poder emitir sus fallos, observen lo que señala el derecho internacional. Atendiendo a esto, podemos decir que los jueces actualmente no solamente realizan un control de constitucionalidad, sino también están obligados a realizar un control de convencionalidad. O sea, tienen que revisar los actos de autoridad no solo a la luz de los valores y principios constitucionales, sino a la luz de las normas determinadas en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque recuerden que con motivo de la reforma, principalmente del 2011, tenemos lo que se conoce como un parámetro de control de constitucionalidad que toma en consideración estos dos elementos. Con independencia de ello, recordemos que desde el momento en que México signó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, México está obligado a realizar este tipo de control. Ahora, este tipo de control se actualiza cuando el juez interno tiene competencia para inaplicar el derecho interno y aplicar la convención u otros tratados adoptando una decisión judicial, decíamos, que proteja a los derechos de la persona. Esta obligación, reitero, se tiene que ejercer de oficio en todos los asuntos de la competencia. Es por ello que se tiende a realizar una afirmación en donde se especifica que el juez de control nacional se convierte en un juez interamericano. ¿Por qué? Porque comentamos, es este juez o estos jueces los que se convierten en los intérpretes y guardianes de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, es una tarea que resulta bastante trascendente porque pues tienen la obligación de respetar, comentábamos, estos derechos pertenecientes al sistema interamericano como tal. México, con motivo de este sistema de control, ha sido objeto de muchas reclamaciones a nivel internacional. Pero para hablar de la prisión preventiva oficiosa, tenemos que partir de las últimas dos resoluciones, que tienen que ver con el caso Tzompaxtle Tecbil y otros contra México, el caso García Rodríguez y otros contra México. Porque aquí se maneja una situación, en el primero de ellos, en donde se establece que desde esta resolución se habla sobre la prisión preventiva oficiosa y eso no es cierto. Para esto, hablando del caso Tzompaxtle Tecbil, tenemos que la sentencia de fondo fue emitida el 7 de noviembre del 2022. En cuanto a los hechos en materia de la litis, la Corte Interamericana hizo referencia al marco normativo relevante. Al efecto, señaló que iban a abordar, entre otros, la figura del arraigo, la cual estaba contemplada en el Código Federal Procesal Penal de 1999 y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996, ¿sí? Que fue la época en que ocurrieron los hechos del caso. Esta figura fue modificada normativamente y a partir del 2008, pues se incorporó a la Constitución Política de México lo que es la dichosa prisión preventiva de carácter oficiosa y además también se hace referencia al aspecto del arraigo, ¿sí? Al momento en que tuvieron los hechos que fueron objeto del caso como tal, la figura de la prisión preventiva que fue aplicada a las víctimas del caso se encontraba regulada en el Código Federal Procesal Penal de 1999, ¿sí? La versión de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 2016 contenía disposiciones sobre prisión preventiva oficiosa, pero cuando se está realizando el análisis por parte de la Corte Interamericana, esta señala que no son materia del presente asunto. O sea, desde el momento que nos está diciendo que la prisión preventiva oficiosa
no fue objeto del caso como tal, pues automáticamente tenemos que descartar esta figura del estudio que realizó la Corte Interamericana, partiendo de un principio de congruencia interna de las sentencias, que nos dice que todos los segmentos de la sentencia como tal, pues deben ser concordantes, ¿sí? En consecuencia, no puede haber contradicciones en la misma sentencia en sí. Entonces, se reitera, la misma Corte Interamericana nos dice que, si bien es cierto, hubo una modificación en donde se implementó la prisión preventiva oficiosa en México, pues esa no fue objeto de análisis o estudio de esta resolución. Ahora, en cuanto a los derechos, bueno, en este segmento, en esta sentencia, se hizo referencia, entre otros, a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, ¿sí? En relación con la obligación de respetar los derechos y con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Ahora, de acuerdo a esto, la Corte abordó los diferentes puntos en el siguiente orden. Primero que nada, consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia. Se hizo referencia sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo de la prisión preventiva, ¿sí? De acuerdo a la Convención Americana, se habló sobre las cuestiones de la prisión preventiva en el caso concreto y se hizo referencia a una conclusión, ¿sí? En cuanto a las consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia, la Corte pues señaló que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio. Y en esa medida se deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia, todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada, incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, recordemos que el poder del Estado no es un poder ilimitado, ¿sí? Para poder alcanzar sus fines. Ello con independencia de la gravedad de las acciones que fueron objeto del hecho delictivo y de la culpabilidad de sus autores. Entonces, las autoridades pues no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención, como es el caso del derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal, el debido proceso, y no pueden llevarse a cabo lo que se conoce como detenciones de carácter ilegal o detenciones arbitrarias. En cuanto al aspecto de la arbitrariedad, esta se encuentra referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, en donde la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que, aun cuando estos sean legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Ahora, la Corte ha señalado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad pues no sea arbitraria, es necesario que se presenten pues, una serie de presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, que esas medidas cumplan con 4 elementos que son los elementos que conforman el test de proporcionalidad. O sea, la finalidad de la medida tiene que ser legítima, tiene que ser idónea para cumplir con el fin que se persigue, debe cumplir o satisfacer el requisito de necesidad y tiene que ser estrictamente proporcional. Y a su vez, la decisión que imponga la medida cautelar, pues debe contener una motivación suficiente que pues permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas o no, ¿sí? Reitero, tienen que satisfacerse todos estos requisitos para que en dado caso se pueda considerar que la medida impuesta sea o es acorde a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En cuanto al aspecto de los presupuestos materiales, recordemos que deben existir indicios suficientes que nos permitan suponer de manera razonada que existió un hecho ilícito y que además la persona sometida al proceso pues pudo haber participado en ese ilícito, ¿sí?
es necesario que se enfatice que este presupuesto pues no constituye en sí una finalidad legítima para poder aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad. Entonces, estos elementos por sí solos no son suficientes, decíamos, para poder implementar la prisión preventiva. Ahora, también nos señala que se tiene que realizar un test de proporcionalidad, en donde le corresponde a la autoridad judicial, decíamos, desarrollar un juicio de proporcionalidad para poder imponer una medida privativa de libertad. Esta se tiene que aplicar de manera excepcional. El tribunal, en este caso la Corte, indicó que, entre otras circunstancias, la privación de la libertad de una persona, pues no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena. Entonces, le corresponde a la autoridad judicial imponer medidas, pues en este caso restrictivas de la libertad, cuando, decíamos, se acredite que la finalidad de las medidas que se implementen o que sirvan para privar o restringir la libertad sean compatibles con la convención, que las medidas, decíamos, sean idóneas, que sean necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos grave respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para poder alcanzar el objetivo propuesto. Y decíamos, tienen que resultar estrictamente proporcionales, de tal manera que la restricción del derecho a la libertad pues no debe ser una medida exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen mediante la restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, ¿sí? Entonces, la medida pues solamente se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo y que el acusado pues no impedirá el desarrollo del procedimiento como una consecuencia, ni va a eludir la acción de la justicia, porque entonces sí sería necesario poder imponer esta medida de carácter cautelar. ¿Sí? Ahora, nos dice también la Corte en esta sentencia que las medidas privativas de la libertad pues, en el marco de procedimientos penales pues son convencionales, siempre y cuando éstas tengan un propósito cautelar, o sea, sean un medio, decíamos, para neutralizar pues una serie de riesgos procesales. ¿Sí? Ahora, los elementos que acreditan la existencia de estos fines legítimos tampoco se presumen. El juez tiene la obligación de fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, ¿sí? En donde pues corresponda al titular de la persecución penal, al agente del Ministerio Público y no al acusado, llevar a cabo la acreditación de estos elementos, ¿sí? Y recordemos también en este rubro que el imputado como tal, pues debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y debe estar debidamente asistido por un abogado. La Corte Interamericana ha señalado que la gravedad del delito que se le imputa a un sujeto no es una justificación suficiente para que se pueda imponer una prisión preventiva. Ahora, el peligro de fuga tampoco se puede medir entonces sobre la base de la gravedad, ¿sí?, de la sanción que se pueda imponer. La Corte también ha afirmado que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción del procedimiento no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva. Entonces, tiene que haber evidencia objetiva sobre el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia de una organización criminal o de, en dado caso, de una pandilla, ¿sí? Ahora, respecto de la necesidad, pues corresponde exigir a la autoridad judicial que se imponga dicha medida, pues únicamente cuando se considere que los demás mecanismos, decíamos, previstos en la ley, que sean de menor injerencia, pues no sean suficientes para satisfacer el fin procesal. Ahora, en dado caso que existan pues una serie de medidas alternativas,
estas también tienen que estar disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos, la restricción de la libertad solamente se puede imponer cuando no sea posible el uso de otras medidas alternativas para poder mitigar, este, digamos, sus fundamentos o sus consecuencias. Ahora, en caso de que se implemente la prisión preventiva, ¿sí? Si se van a implementar medidas sustitutivas a esta, se tienen que aplicar lo antes posible. También en relación a la prisión preventiva, se ha señalado que se tienen que establecer límites temporales a su duración. ¿Por qué? Porque esta prisión preventiva está sujeta a un plazo razonable, ¿sí? O sea, se tiene que verificar si en dado caso la prisión preventiva o el tiempo que duró la prisión preventiva es razonable en sí. ¿Qué elementos vamos a tomar en consideración para hablar sobre el aspecto de la razonabilidad? Primero, la complejidad del asunto. Segundo, se debe considerar la diligencia del Estado al momento de realizar el proceso de investigación o en su caso el proceso en estricto sentido. Y a su vez, la actitud del imputado frente al proceso. De tal manera de que si el imputado realiza actos tendientes a, digamos, entorpecer u obstaculizar el procedimiento como tal, pues son elementos que deben ser tomados en consideración en su perjuicio. También en esta resolución se estableció el deber de motivación de las medidas privativas de la libertad. Entonces, si se va a ordenar una medida cautelar restrictiva de la libertad, es necesario que el Estado funde y acredite, obviamente tiene que motivar, de acuerdo a cada caso concreto, la existencia de todos los requisitos exigidos por la Convención. Si en dado caso no se satisface esto, entonces estaríamos ante un anticipo de pena. A su vez, también la Corte ha señalado que la prisión preventiva tiene que estar sometida a revisión periódica, de tal manera de que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la prisión preventiva, ¿sí? En dado caso en que parezca que la prisión preventiva no satisface todos estos requisitos, pues se tiene que decretar la libertad sin perjuicio de que el procedimiento penal pues pueda continuar, ¿sí? Porque eso pues es un requisito sine qua non. Recordemos que no se puede absolver de la instancia, ¿sí? Entonces, el proceso tiene que concluir. Ahora, en caso de que exista alguna petición de liberación de la persona detenida, el juez también tiene la obligación de realizar una motivación, aun cuando ésta sea mínima, de aquellas razones por las cuales considera que la prisión preventiva tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque decíamos, no puede materialmente decir, es que como ya impuse la prisión preventiva, necesariamente tiene que durar N cantidad de años. Hay situaciones en las cuales ha habido procesos que duran 20, 26, 28 años y durante toda esta temporalidad va a durar la prisión preventiva. Decíamos, ahí se está ante un exceso de lo razonable. Ahora, una vez que la Corte realizó este desglose de información, atendiendo a conceptos, elementos, ¿sí? O circunstancias que deben ser considerados para imponer la prisión preventiva, la Corte determinó la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana, ¿sí? Al respecto, la Corte, al hacer referencia a la modalidad de prisión preventiva que fue aplicada al caso concreto, que reitero, no se trata de la prisión preventiva oficiosa, la Corte dijo que si bien es cierto, había un alegato por parte de los representantes pues de las partes
y que estas hicieron alusión, decíamos, a esta figura de la prisión preventiva oficiosa, y que a su vez esta prisión preventiva oficiosa pues contravenía a varias disposiciones de la Convención Americana. La Corte dijo que como la figura no fue aplicada al caso concreto, se reiteraba que no correspondía entrar a su análisis. ¿Sí? Reitero, porque no fue objeto del asunto como tal. Ahora, en cuanto a la normatividad que sí fue aplicada al caso concreto, pues la Corte señaló que la normatividad que decíamos que era el Código Federal Procesal Penal del 99, pues hacía referencia únicamente a la concurrencia de una serie de presupuestos materiales. Es decir, se tenía que hacer referencia al hecho punible y a la participación del imputado. La norma como tal no hacía referencia a las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que se busca prevenir, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de las personas procesadas, ¿sí? Como es el caso de implementar una serie de medidas alternativas a la privación de la libertad. Entonces, tomando en consideración, ¿sí?, este tipo de circunstancias, se consideraba que materialmente existía una inconvencionalidad, reitero, atendiendo a la prisión preventiva eh, de esa temporalidad. Por ello, cuando aborda el apartado de las reparaciones, la Corte Interamericana pues condenó a México, ¿sí?, entre otras, a establecer garantías de no repetición sobre la prisión preventiva, señalando el efecto que pues determinados preceptos del Código Federal Procesal Penal seguían con una redacción pues más o menos idéntica a la que se encontraba en vigor a la época en que sucedieron los hechos, ¿sí? A su vez, sí se hace alusión que se sumó el artículo 19 de la Constitución Federal y el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿sí?, en donde se hace referencia a una prisión preventiva de determinadas características. Pero, reitero, no fue más allá. O sea, en ningún momento se dijo que la prisión preventiva oficiosa en esta sentencia fuera inconvencional, porque ni siquiera fue objeto de estudio. Lo que sí nos señaló es que, tratándose de la figura de la prisión preventiva que era objeto de análisis, la Corte ordenaba al Estado adecuar el ordenamiento jurídico para que ésta fuera compatible con la Convención, ¿sí? Entonces, atendiendo a esta sentencia, decíamos, se tiene que hacer una serie de acotamientos. Decíamos, la Corte no se pronunció sobre la prisión preventiva oficiosa. Solamente se analizó las figuras del arraigo y la prisión preventiva en los términos que se encontraban regulados en ese momento. Si bien es cierto, decía que existe una redacción pues más o menos parecida, reitero, solamente dijo que se tenía la obligación de adecuar la normatividad interna, pero nunca, reitero, se hizo referencia a la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué pasa con el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México? En esta, la sentencia de fondo fue emitida el 25 de enero del 2023. Aquí sí se nos hace referencia en el apartado del marco normativo relevante a las figuras del arraigo y a la prisión preventiva. En este caso, los hechos tuvieron, digamos, lugar en el año 2002, en donde se hace referencia que la figura de la prisión preventiva se encontraba regulada en la Constitución y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Y se hace alusión que a partir del 2008 fue incorporada a la Constitución Política de México la figura de la prisión preventiva de carácter oficiosa. Lo que dio pie o sustento para el análisis por parte de la Corte es de que recordemos que se hizo alusión que las nuevas reglas de las medidas de carácter cautelar
podían ser aplicables a todos aquellos procedimientos del sistema mixto, ¿sí? Entonces, al momento en que se realiza esta determinación o se establece este transitorio, donde se establece esta consecuencia, trae a colación o trae como consecuencia, valga la redundancia, que materialmente se dé la oportunidad de revisar la prisión preventiva de estos sujetos, pero tomando como base los lineamientos del sistema penal acusatorio, ya no el sistema mixto. Es por ello que la Corte Interamericana, al momento de estar analizando esta figura, nos dice que sí tiene competencia para conocer. ¿Por qué? Porque decíamos que como consecuencia de esta eh, normatividad, se solicitó la revisión. Obviamente se lo denegaron, ¿sí? Por eso llegamos a las instancias de carácter internacional. Ahora, en esta sentencia también se parte de un marco normativo, un marco doctrinario, un marco jurisprudencial, en los mismos términos que la resolución a la cual ya dimos explicación. Entonces esto lo vamos a dar por sentado. Nos vamos a ir a la parte trascendente. Se nos señala en esta resolución, ¿sí?, que ellos iban a analizar la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva prevista en el artículo 19 de la Constitución mexicana, ¿sí?, y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de su momento. ¿Sí? Si bien es cierto, en un primer momento hicieron referencia al Código de Procedimientos del año 2000, se tomó en consideración que pues no procedía otorgar la libertad cuando se tratase de un delito de carácter grave. Pero decíamos, tomando en consideración las modificaciones, los delitos por los cuales eran procesados estos sujetos, pues encuadraban en en las nuevas vertientes o en los nuevos delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Ahora, atendiendo a esto, la Corte nos dice que independientemente de la prisión preventiva previa al sistema penal acusatorio, pues materialmente nos encontrábamos frente a un tipo de prisión preventiva de carácter automática o de oficio, ¿sí? Cuando en dado caso el delito, decíamos, se tratase de un delito de carácter grave. Y recordemos que en el caso del Estado de México, estos delitos estaban establecidos en un listado específico, ¿sí? Entonces, si estaba la conducta delictiva en ese apartado, pues automáticamente procedía a la prisión preventiva. Ahora tomamos como base pues lo que establece el artículo 19 constitucional en relación a este listado de delitos como tal. Ahora, en cuanto a la prisión preventiva de carácter oficiosa, la Corte hace referencia a que se tiene un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque puede verificarse que en dado caso los imputados de cometer ciertos delitos, pues no tienen la posibilidad de controlar ni de defenderse de manera adecuada, toda vez que por un mandato de carácter constitucional se impone de manera preceptiva la medida cautelar privativa de la libertad. ¿Sí? Y recordemos, o mejor dicho, la Corte hace alusión a recordar que en el artículo 8.2 de la Convención se estipula que durante el proceso, pues toda persona tiene derecho, en igualdad de condiciones, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Entonces, para el Tribunal Internacional, se considera que es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, sin considerar el caso concreto, sin considerar las finalidades legítimas para poder restringir la libertad de la persona, así como su situación diferencial respecto de otros, ¿sí? O otras personas que son imputadas por otro tipo de delitos, que no estén comprendidos en las figuras previstas en el artículo 19, supone
por sí una lesión al derecho a la igualdad. Y a su vez se afecta al debido proceso. Entonces, atendiendo a ello, nos dice que por este tipo de circunstancias se encuentra que el Código de Procedimientos Penales, ¿sí?, en el artículo atinente a la prisión preventiva y el artículo 19 de la Constitución, conforme al texto reformado en el 2008, en el caso específico fueron aplicados, pero que estos contenían cláusulas y contenidos que por sí resultaban contrarios a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Y esto, pues, impactaba a no ser, a no ser privado a estos sujetos procesados de la libertad de manera arbitraria. Y en dado caso se transgredía o se afectaba el control judicial de la privación de la libertad, el principio de presunción de inocencia, ¿sí?, el principio de la igualdad y la no discriminación. Entonces, la Corte consideraba que el Estado vulneró, pues, estos derechos con relación a la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. En consecuencia, el Estado, pues, es responsable por la violación al derecho a la libertad personal establecido, decíamos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y por lo tanto, se ordenó al Estado mexicano adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa. Ahora, debemos de considerar que como consecuencia de estas sentencias, en el caso de México se han emitido diversas resoluciones con la finalidad de determinar si es dable inaplicar o no la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Recordemos que para efectos prácticos, el país se ha dividido en dos plenos regionales. Tenemos el pleno regional centro-norte y tenemos el pleno regional centro-sur, en donde los criterios como tal no necesariamente tienen impacto en el otro pleno. Dicho de otra manera, o sea, si existe una resolución emitida en el pleno regional centro-norte, no impacta al pleno regional del centro-sur. Y esto, pues, ha conllevado a que en algunos casos, pues, se ha resuelto en el sentido de que en tanto no se modifiquen los criterios en torno a la prisión preventiva oficiosa por la misma Corte, los tribunales tienen la obligación de seguir aplicando esta modalidad de prisión. Pero también se ha dado caso que algunos tribunales, bueno, en el centro norte, señala que se tiene que llevar a cabo la aplicación directa de las resoluciones emitidas por el órgano internacional, ¿sí? Siendo en consecuencia lo correcto inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Y pues, choque de criterios o de perspectivas, a su vez ha generado que se cuente con diversas formas de resolver los asuntos correlacionados a la prisión preventiva. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la contradicción de criterios 40/2023, que en su momento fue suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del 15º Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Decíamos, esto conllevó a que esta contradicción de criterios pues fuera resuelto por el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. ¿Sí? De manera genérica, nos señala que al realizarse el trámite y solicitar información sobre la contradicción de criterios, sí se le informó al Pleno Regional que en la primera sala de la Corte existe a su vez una contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar es en relación a la suspensión provisional
en el juicio de amparo indirecto en materia penal y determinar si es posible concederla con efectos restitutorios. ¿Por qué? Porque sabemos que derivado de una audiencia, cabe la posibilidad de que se hiciera alusión a la inconvencionalidad de la prisión preventiva y en dado caso, ante la negativa de la autoridad de aplicar o inaplicar, mejor dicho, la prisión preventiva oficiosa, esto dio pie a juicios de amparo en donde los jueces de distrito señalaban que era inoperante. Y esto a su vez, al solicitar la suspensión, se ha solicitado la suspensión con efectos restitutorios. Y esto ha llegado a través de los recursos de queja a los colegiados de circuito. ¿Sí? En donde, pues materialmente, se ha analizado por parte de los magistrados si efectivamente existía esta contradicción o no. ¿Sí? Una vez que se analizó lo correspondiente, se llegó a la conclusión de que efectivamente sí había una contradicción de criterios y se analizó en dado caso si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, en donde en el Pleno Regional Centro-Norte se resolvió de manera categórica que es inconvencional la figura de la prisión preventiva oficiosa, en donde los jueces como tal a nivel local tenían que señalar o tenían que argumentar por qué no se puede aplicar la prisión preventiva, reitero, oficiosa, tomando en consideración la resolución o las resoluciones emitidas por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, tomando como base, decíamos, de manera indebida, el caso de Sonpaxle Tecpil y lo relativo a la sentencia de García Rodríguez y otros, se señaló por parte del Pleno Regional Centro Norte que sí se tiene que otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios. Dicho de otra manera, que en dado caso se tenía que ordenar a los jueces de control que llevaran a cabo el debate sobre la medida cautelar tendiente a determinar si en dado caso se justifica o no la imposición de una prisión preventiva ya no de carácter oficioso, sino ahora de carácter justificado. Entonces, la argumentación dada ya no solamente se va a limitar a señalar que se tienen por justificados el hecho delictivo y la participación, y en consecuencia se impone la prisión preventiva por estar dentro del catálogo del artículo 19 constitucional como un delito de la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Sino que es necesario que en dado caso se tenga que justificar la imposición de la medida como tal. Ahora, ¿qué pasa en la región centro-sur? Habíamos comentado que de manera genérica los magistrados en esa parte del país señalan que no es viable observar por una parte el criterio emitido por el Pleno Regional en materia penal de la región centro-norte, porque decíamos, ese pleno no ejerce jurisdicción para conocer de los asuntos emitidos, ¿sí?, en la región centro-sur. Entonces, decíamos, esos criterios no son de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales de esa región. Ahora, tomando en consideración, digamos, la postura de la región centro-sur, se señala que la contradicción de criterios 40-2023 solamente revisó de manera superficial el fondo de la controversia, ¿sí? En consecuencia, tampoco consideraron que era operante la revisión o la adopción de este criterio como tal.
Entonces, en el centro sur se toma como base, entre otros, el artículo primero de la Constitución y en observancia, entre otros, de la jurisprudencia 20 de 2014 del Pleno de la Corte, la restricción contenida en el artículo 19 constitucional que ordena la prisión preventiva oficiosa no permite realizar un ejercicio de convencionalidad para aplicar de manera directa la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, para la región centro-sur, no es procedente conceder la suspensión, ¿sí?, en cuanto a la libertad personal del imputado. En el sentido de que con ello conlleve, decíamos, a realizar este estudio sobre la imposición de la prisión preventiva justificada, sino que solamente debe de quedar a disposición del juez de distrito, el sujeto, en cuanto a su libertad personal. Pero el juez del proceso, pues tiene la obligación de continuar el procedimiento. Decíamos, en tanto se resuelva la suspensión de carácter definitiva. ¿Por qué? Porque para el centro sur, si se hace de esta manera, se señala que el otorgar efectos restitutorios a la medida suspensional conlleva otorgar efectos que son materia exclusiva de la sentencia de fondo que se dicte en el juicio de amparo, ¿sí? Y eso en caso de que se conceda la protección constitucional. Entonces, atendiendo a ello, se señala que no se puede tomar en consideración estos lineamientos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, existe hoy en día una contraposición en las posturas seguidas por los plenos regionales, en donde decíamos, en el centro norte se ha determinado que hay una inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, y en el centro sur seguimos aplicando la teoría de las restricciones constitucionales, ¿sí? En consecuencia, nos podemos percatar que falta pues bastante trecho que recorrer para poder determinar qué es lo que tiene que resolverse, cómo se tiene que aplicar estas resoluciones para el caso del sistema jurídico mexicano. Ahora, debemos de considerar que hoy en día tenemos una denuncia relativa a la contradicción de criterios que está pendiente de resolverse por parte de la primera sala. Y haciendo una proyección a corto y mediano plazo, y esto digo con miras a dar por concluida la plática de hoy, la Corte puede resolver en dos sentidos. La primera, señalando que efectivamente, partiendo del hecho de que México se obligó en términos de los tratados internacionales basados en el principio de pacta sunt servanda, y una vez que se ha determinado por la Corte Interamericana la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, en consecuencia, decíamos, vamos a inaplicar el precepto constitucional para darle paso a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pero de manera remota, y yo sé que esto va a ser objeto de críticas al momento de estar analizando la información, también cabe la posibilidad que por una cuestión de carácter política, la Corte mexicana se pueda negar, a pesar de que ello conlleve a la responsabilidad internacional del Estado mexicano, ¿sí?, que se pueda negar a darle cumplimiento a estas resoluciones. Ustedes dirán, pero es que vamos en contra del sistema interamericano. Pero esto ya se ha dado en otras latitudes. Ejemplo de ello es el caso de Venezuela. Venezuela, pues materialmente incumplió con una resolución de la Corte Interamericana, justificando o basándose en la soberanía, ¿sí?, señalando que está por encima su soberanía que las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, y que al final de cuentas los tratados internacionales tienen su origen en la Constitución. Entonces la Constitución no puede ser desconocida por un tratado de carácter internacional. Reitero,
es una posibilidad de carácter remota. Al final del día, la determinación va a caer en los órganos federales, en el Poder Judicial Federal, ¿sí? La Corte tiene la última palabra, que si atendemos a un respeto de los derechos fundamentales, entonces tendremos que privilegiar la libertad por encima de la restricción constitucional, ¿sí? Reitero, atendiendo que nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho. Por mi parte, pues sería todo. Les agradezco el hecho de habernos acompañado y reitero los agradecimientos para el presidente del Tribunal del Estado de México y al director de la Escuela Judicial del Estado de México. Tengan una excelente tarde.